No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie alrededor. Y esto es porque voy en un Uber, y de lo que les voy a hablar hoy es de la movilidad en las ciudades y cómo va a ser el futuro del tráfico en las ciudades hacia el año 2025. Esto es Trendo. En los años 60, el escritor Isaac Asimov hizo una novela, se llama Sally, y resulta que se trata de un coche que es un automatobot. En el mundo del futuro, más o menos como en el año 2025, Sally vive en una granja para coches inteligentes. Y esto son caprichos de millonario, y cuando ellos mueren, resulta que los coches quedan al cuidado de gente que los está dando todas sus necesidades para el resto del tiempo. No es la única vez que se ven historias así. Ya puede ser desde el coche endemoniado de Stephen King o hasta el coche con voz de Night, que siempre reconocemos tanto la voz de Michael diciéndole como la música de fondo. Resulta que la idea de coches inteligentes es algo que nos acompaña desde Cupido Motorizado. Resulta que según Zach Canter, que es un futurólogo y alguien que está haciendo análisis para empresas, él dice que se está hablando de los coches autónomos como algo que va a entrar de muy poco a poco en los siguientes años y en las siguientes décadas, pero que en realidad esto se va a convertir en algo totalmente común hacia el año 2025. Que de hecho la curva de adopción va a ser tan rápida como lo que pasó con Napster o como lo que pasó con la fotografía digital, que en muy pocos años Kodak ya había quebrado, ¿verdad? Contrariamente a lo que cualquiera hubiera pensado. Y resulta que la idea de todo esto, hay varias empresas que están trabajando. Una, por supuesto, es Google, otra es Tesla con su coche eléctrico, pero de lo que están hablando todos es de la posibilidad de que de aquí, que es el 2015 al 2025, en 10 años, el coche que se maneja solo sea verdaderamente un game changer, algo que va a cambiar totalmente el juego y que nos dé como lugar una civilización totalmente diferente. Resulta que si nosotros pensamos que los coches actuales vienen costando como 100 mil pesos, o de hecho según el cálculo en Estados Unidos son 150 mil pesos al año, un coche la gente lo tiene parado durante el 95% del día y solo lo utiliza durante el 4% del día en el que se transporta hacia su trabajo y de vuelta a él. Entonces resulta que los coches son cosas que son económicamente no son viables. Resulta que hay un estudio que dice que todos los taxis que existen en la ciudad de Nueva York pueden ser sustituidos con 10,000 Ubers. Y esto que está sucediendo a nivel planetario, y que por supuesto hay crisis en Guadalajara, ya ha habido crisis en ciudades como San Francisco, que han tenido problema con la idea del Uber, resulta que estaría hablando de que en el año 2025 la movilidad de las ciudades podría verse totalmente transformada. Se está hablando cañón de cerrar Uber, o sea, de hecho cerraron Uber en Guadalajara y probablemente lo intenten aquí en la Ciudad de México. Pero eso nada más hablaría de la cerrazón del gobierno hacia iniciativas que lo que están buscando es desmaterializar algo como podría ser el transporte público, que eso ya lo hemos visto que ya pasó, o sea, inclusive Napster fue el gran enemigo de las disqueras y acabó matando a Tower Records. Y esto va a ser lo mismo, simplemente esperamos que el futuro nos alcance. Esto que les decía yo de que 10,000 coches podrían sustituir todo el parque vehicular de taxis en Nueva York, resulta que si se pudiera hacer de ese tamaño, se podría sustituir todo el parque vehicular de los Estados Unidos de taxis simplemente con una inversión del 10% de lo que actualmente capitaliza Uber a nivel mundial. Ahora, resulta que el hecho de que los coches inteligentes tomaran el control tendría efectos económicos increíbles. 245 millones de coches que existen ahorita en los Estados Unidos podrían ser sustituidos con el 10%, con 2.4 millones de vehículos. Imaginemos en la Ciudad de México qué pasaría si nosotros pudiéramos sustituir el parque vehicular total de la ciudad simplemente con el 10% de coches. Esto lo que haría es que se acabarían los embotellamientos y viviríamos en una ciudad feliz. Una de las cosas que habría que tomar en consideración es esta gráfica. Lo que estamos viendo es cómo a principios del siglo XIX, en 1800, la ciudad era una pequeña mancha urbana que abarcaba apenas el centro histórico.
Posteriormente, ya para 1920, se está extendiendo hacia la Roma y la Condesa, pero en 1950 está tomando colonias como la del Valle y Narvarte. Y de repente en los 70 empieza el reguero. Entonces esto se está expandiendo de una manera verdaderamente como la influenza por todos lados, y ya para los 90 es la zona conurbada que está llegando así, onda Toluca, Pachuca, Puebla, Cuernavaca, Querétaro, etc., que está saliendo así la salida de la carretera Cuernavaca, y que ya es la mega ciudad que toma desde Santa Fe hasta God heaven knows where. O sea, ese es el asunto. Por otro lado, hay una agencia que se dedica a estudios de seguros, Morgan Stanley, y dice que en el momento en que los coches inteligentes tomaran el control, se salvarían 90% de los accidentes que están sucediendo en el mundo, resultando en 2,5 millones de lesionados menos al año, muertos incluidos. Entonces, una de las cosas curiosas de esto es que el impacto económico, el impacto en tiempo, el impacto social, el impacto en heridas, va a hacer que dentro de muy poco tiempo la totalidad de los coches pase de ser manejada por controladores humanos a su equivalente robot. Una cosa curiosa que está pasando en este momento es que tal vez la gente piense en el Uber como en el enemigo, pero en realidad Uber es una compañía muy curiosa. Dentro de su capitalización, resulta que ellos son los primeros que están comprando el coche inteligente de Google, y ellos son los primeros que lo comprarán porque lo que ellos están buscando primero, que todos transformemos nuestra idea de movernos a través del sharing en el coche, pero en una segunda instancia, que todos empecemos a utilizar coches que se manejan por sí mismos, coches inteligentes, inteligencia artificial, y que esto eventualmente sustituya totalmente a la idea del coche como lo entendimos en el siglo XX. En México será difícil porque vivimos un mundo de señoras que tienen coches mama vans de $1,000,000 con sus bolsas Michael Kors de $3,000. El coche está intrínsecamente unido a la idea de la clase y la posición social, pero no ofrece ninguna ventaja.